Ay, se metió una vez. A ver. Te lo van a agradecer tanto. Ayer yo lo veía. Ay, no. Poner la iPad aquí y yo veía. Bueno, pero es que no hay que, lo importante es que oigan, no que vean. No, pero muy raro. Muy feo. Creo que más bien. Pero sí, sí, la sumisión. El matrimonio. Laura la piedra. Se hacía bien. Porque lo podemos poner más allá. Sí. O sea, si ahí de la parte de Rafa, sí. Lo ponemos en la cara, Rafa. No, porque así oye, es que lo que me dicen es que las preguntas son las que no se oyen. No, ahí empieza a venir, se ve aquí, qué competito. Sí. Tú no te oyes tan estéreo allá. No. Para una grabación. A ver, Gio, ¿me escuchas? Fuerte y claro, fuerte y claro. Se escucha fino. Por eso es que nos hemos movido hacia acá. Han pasado, pero ahora tienen eso, quizás que se yo creo que se hace falta ya pero sí. Claro. No tenemos. Eso es lo que no tenemos o no le hemos bajado. No sé, no sé por qué. Porque por bajarle la busco. Sí hay más mesas. No, no. Ah, no. Sí, yo Gio, ¿me escuchas? Ah, ¿cómo me hicieron con Y ahí más Diego, escucha. Sí, que más o menos. es mejor. Al teléfono. Ah, es que justo, ya ves que justo está pisando el otro colón. ¿Sí? Eso, ahora sí. Gio, ahora sí habla, por favor. Ahora para ver. Hola. 1, 2, 3. ¿Y escuchas a Guille? Yes. Da. Sí. Ay, Ya. Aquí. vas a tener a Denis en el oído. Te digo, el oído de Denis a tu Creo que van a haber más. Es que chévere que lo podemos ver. Sí. Sí. Están ver ustedes, exacto. No, entonces voy a voltear esto para que me vean a mí. Ah, a mí tampoco. Si me somos sí. ¿Me ven? Ahí no. Importante que escuchen. Mira, pero conéctanse a la cámara de allá de transmisión. ¿Qué dicen? Que te conectes a la cámara de transmisión. ¿Qué cámara de transmisión? Bueno, necesitamos un Que está pegada en la pared arriba. Lo ideal es que desde allá nos vean a todos y se escuchen por todo. Pero nos tienen que dar una clase. Ya pusieron el requerimiento, amigo. ¿Quién es el calvito de la pared? Ejecútese. Sí, que yo lo reconocí. El calvito, Felipe. Sí, no. El hermano Felipe. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Cristian. ¿Qué dice te llama la mamá? Beatriz. Vea. Beatriz. Por Mira, favor, Yeo, yo también vayan tengo mi matica, presentándose. Yeo. Presente. Sí, pero tú también. Lo que pasa es que tú lo haces serio. Tú te quedas serio y la gente se ríe, pero tú haces desastres serios. Sí, sí, sí. Es aquí la tiene disciplina. Pinche Mari, soy a la pinche Mari. Está bueno el paneo. Mari también. Está, Ay, de desorden ya. está bueno el paneo porque se ven todos. Estamos ready. Si tú te cuentas con respecto al estudio de ayer. Ay. Te estás escuchando muy lejos. Te escuchas muy lejos. Sin palabras. Te escucha muy lejos. Tenemos que comprar un micrófono. Tenemos que comprar unos micrófonos de eso, como tiene Paula para la iglesia. Ay, qué bonito se ve eso. ¡Wow! Tengo que ir.
Ajá. No ha venido, no ha venido. Eso es un dron. A la célula. Sí, la célula sí. A la célula, sí. Aquí, pero un discípulo presencial y nosotros. Ahí se ve. Claro que sí. Por eso me quedé como que. Pero aquí, O sea, yo creo que con que escuchen es, yo me discipulé varios años en sitio presencial y yo no veía a la persona que estaba ahí. ¿Por qué? Porque habían 25 personas delante mío y varias veces bueno, a mí no, a varios de mis condiscípulos le dijeron, con que escuchen, funciona. Ok, ahora sí, punto y aparte. Estamos en Génesis 4, del 3 al 5. Dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Dice, pasó el tiempo y sin duda Dios había determinado una época específica para traer las ofrendas, que quizá era antes de la primavera. También había un lugar determinado para adorar en la presencia del Señor. Tanto Caín como Abel fueron enseñados, a adorar y no tenían por qué inventar algo contrario a lo que les fue enseñado. Lo que guió a adorar a Caín en forma equivocada fue su falta de un conocimiento personal de Dios. Ahí sí, punto y aparte. Punto y aparte. La ofrenda de Caín fue inmediatamente rechazada. Mira qué curioso este detalle en el versículo, que dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y luego dice que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es decir, nosotros podemos ser lo que seamos, pero Dios nos ve a través de la ofrenda que ofrecemos. O sea, para bien y para mal. Puede ser una gran persona a nivel de la sociedad, pero si tu ofrenda es tu justicia propia, entonces delante de Dios es desagradable. Y puede ser un X, vil y menospreciado, lo necio de este mundo, que si tu ofrenda es el sacrificio perfecto de Jesucristo, pues para Dios dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces Él te va a ver de acuerdo a tu ofrenda. Bueno, listo, ya yo me convertí hace años, Guille. Sí, claro, pero de la manera en que recibimos a Cristo debemos andar en Él. Nuestra justicia todos los días debe ser la vida de Jesucristo. ¿Sabes que Él cumplió 3 ministerios en su vida? Nosotros hablamos mucho acerca de su muerte, lo cual es increíble, ¿no? Es uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Y el segundo es la resurrección, que es el primero y el otro es el segundo. Pero esos son el segundo y el tercer ministerio de Cristo. El primer ministerio fue vivir perfecto. O sea, su vida es la que nos da a nosotros la justicia perfecta. O sea, yo no puedo cumplir con lo que Dios exige, con lo cual Jesucristo tuvo que vivir de acuerdo a lo que Dios exige. Entonces, su vida de obediencia es importantísima para que yo pueda heredar esa justicia. Ahora, habiendo él vivido perfecto, le quedaba por cumplir otros 2 ministerios. El segundo era pagar los pecados. Por eso muere, para pagar nuestros pecados. Pero si él hubiera pagado nuestros pecados, bueno, es incongruente lo que va a decir, pero no hubiera vivido perfecto, entonces el sacrificio no hubiera sido el exacto para nosotros presentarnos delante de Dios. Porque no solo era morir perfecto, sino vivir perfecto. Y su justicia perfecta es la que hoy te da a ti la potestad de presentarte delante de Dios aprobado. No son tus obras y nunca lo serán. Por eso las culpas cuando fallo. Por eso la insistencia de verme a mí en el espejo de la vida y medir mi desempeño.
que empieza a crear una carga religiosa sobre mis hombros, que si leí solo 5 capítulos, que si memoricé solo uno, que si esto aquí, que si esto allá, que no le he hablado, que ya le hablé, que no veo fruto, que veo esto, siempre con la expectativa puesta en mí. Y la vida cristiana pues, empieza a vivir en una mezcla de gracia y obras que termina siendo incredulidad y termina siendo una ofensa. De Cristo desligasteis los que por las obras son los que por la ley vos justificáis. De la gracia habéis caído, le dice Pablo a los Gálatas. Cuando yo estoy demasiado consciente en mi desempeño, entonces estoy viviendo en la ley y no en la gracia. Y el tercer ministerio, pues ya saben cuál es. Él tuvo que resucitar para poner un sello de que Él es Dios y además para poder estar a las puertas de nuestro corazón, entrar y ahora sí hacernos vivir la vida que no podemos. Entonces, el sacrificio es la forma en como Dios nos ve. Todos los días tú debes presentarte delante de Dios justificado por lo que Jesús hizo, confiado en lo que Jesús hizo. Y cuando tú cometes un error, una caída, un pecado, lo que te tiene que levantar es la justicia y perfección de Cristo, no tu determinación de ya no lo vuelvo a hacer. Al contrario, si te determinas de una manera autosuficiente en ya no lo vuelvo a hacer, Dios mismo va a permitir que lo vuelvas a hacer. Pero si tu confianza te lleva a sembrar para el Espíritu y no proveer para los deseos de la carne, es decir, carne, muérete de hambre, conmigo te vas a morir de hambre. Y ella va a estar como un perro necio allá afuera, ladre, que ladre, que ladre, que ladre, y se morirá ladrando. Esa es la actitud del creyente. Muérete ante una naturaleza al adelanto, no me importa. Esa es la concupiscencia, ladrándole a la tentación. Pero tú, como si no era perfecto. Entonces es posicional. ¿Bien? El perro. Del perro. Eso es cuando la naturaleza te esté haciendo propuestas, tú tienes que estar. Ya ves hora. Y siembro para el espíritu. Disfruto mi lectura, disfruto mis folletitos, disfruto mi memorización, disfruto mi oración, disfruto mi vida porque Jesucristo la compró para mí con su propia justicia. Entonces, el desagrado sobre Caín no era nada personal, fue desagrado por la manera en la que él se presentó delante de Dios, se presentó en sus propias obras. El agrado sobre Abel fue porque presentó la ofrenda correcta. Entonces, tú ya presentaste la ofrenda correcta, que fue Jesucristo. Ahora eres bienvenido. Siempre bienvenido a la presencia del Padre. Bueno, Romanos insiste sobre este punto, es decir, ya somos libres de la ley, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos arrojamos en pecado? Pues, varias veces el apóstol Pablo recalca ahí que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, no tiene sentido, no es congruente al amor. Mi esposa me juró amor eterno en el altar, ahora me va a dejar a ser infiel y se lo aguanta, porque ella juró. No actúas así, al contrario, ella te juró amor, te juró fidelidad, entonces tú reaccionas de la misma manera. Es el efecto del amor. Entonces Jesús te salvó, te perdonó, te restauró. Tú no vas a tirarte al pecado solamente porque ahora ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Al contrario, el efecto es me arrojo el amor recíprocamente, porque eso es la actitud de amor que brota de una persona al ser amada. Una persona que se arroja al pecado, yo diría, yo creo que nunca le amaneció. Ahora, vamos a pecar, ya lo saben, pero no es vivir en. ¿Ok? Entonces es un detalle importante con respecto a cómo Dios aclara el agrado hacia cada uno de ellos. Muy bien, entonces, repito, la ofrenda de Caín fue inmediatamente rechazada. ¿Cómo? Mientras que la de Abel fue aceptada al momento. Mientras que la de Abel fue aceptada al momento. Y su sacrificio implicaba una confesión de sus faltas. Una confesión de sus faltas. A la vez que una expresión de su fe.
al buscar un sustituto. Punto y seguido. No sabemos en qué forma expresó Dios la aceptación de la ofrenda de Abel. ¿Cómo? Pero quizá descendió fuego del cielo y la consumió. ¿Cómo? Pero fue evidente que su sacrificio fue aceptado y esto lo sabemos porque Caín entendió inmediatamente que lo que él había ofrecido no había sido agradable. Génesis 15:17. Lo leemos, por favor. Génesis 15:17. No, es tan feo. Tú no te, más bien, te da mucho frío. No, mami, yo tengo calor. Ah, bueno. Vamos, jugamos en el mismo sitio. Ya poco a poco va a ir limpiando. Génesis 15, 17. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un hombre humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Punto y seguido. El hombre natural sabe que sus ofrendas no son agradables. ¿Cómo? Es por eso que él nunca está satisfecho. Y seguro en su intento de relacionarse con Dios. Punto de partida. Caín trató de ofrecer una ofrenda sin sangre. ¿Y cuál es el problema de eso? Todos los que hicieron ¿qué? Pero para la Biblia, con la Biblia. Que sin derramamiento de sangre no hay comisión de pecado. Exacto. Disculpen, ¿qué dijeron? Una ofrenda sin sal. Es que es que como hablan bastante, no escucho así tan claro algunas veces. Ya, Mario, qué bueno que tocaste el punto, pues yo les he dicho, pero son bochincheros. Sí, son unos cotorritos. Sin sangre. Ah, sin sangre, ok, gracias. Ahí, A ver, entonces dije. Ahí está tu ofreciendo. Exacto. Ok. Coman, ofreciendo para su justificación el fruto de la tierra. Tú lo has advertido tanto. Y cada vez que pasa el tiempo yo lo compruebo más y más. La justificación es
es nocivo. Sí. O sea, es volátil, es pólvora, es lo más dañino que hay, es cáncer. O sea, si tú no aceptas que lo que estás haciendo está mal y quieres justificarte de la manera que sea, ahí te vas a quedar frustrado, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. O sea, no hay forma. Sí. Te cuento esta mañana, sabes cómo somos los papás, que pensamos que podemos tener el derecho de machacar a nuestros hijos. Entonces pasó algo ahí en la casa, en la dinámica familiar, y le caí encima a Mariana. Con un regaño, esos regaños así implacables que solemos tener. Y a partir de ahí yo perdí se me apagó la llama automáticamente. Entonces, no tuve yo paz en mi ser hasta que lo agarré y cuando estaba Mariana y Katia, las puse a las dos y pedí perdón exponiendo lo que había ocurrido, lo que había hecho yo. ¿Y por qué lo hice? Porque yo no podía seguir adelante con mi vida. La justificación lo que hace es llevarte a una especie de situación irreal para que te la creas y te metas ahí separado de Dios. Dimensión. Una dimensión paralela, ¿quieres que una dimensión paralela donde, ¿qué más? No, Está distorsionada, la verdad. donde está distorsionada la verdad. Y no, tienes toda la razón. Es como algo que ocurre al lado donde todo es de mentira, pero te mantienes ahí como en un sueño, creyendo que estás en la verdad, pero separado del Señor. Y haces la obra, y qué sé yo, testificas y haces de todo, ¿no? Pero tu comunión con el Señor está afectada. Entonces, cuando dices justificación es la llave con la que tú te encierras en esa dimensión. Y dices, me quedo acá. ¿Por qué? Porque te lo mereces. A ver, hay que hablarlo. A la niña hay que ponerle mejor. Y empiezas a construir un pretexto para vivir mal. Ahora, de verdad, yo necesitaba que Mariana saliera del baño, pero ya lo necesitaba urgentemente porque se iba a dejar a Vale. Y yo necesitaba arreglar eso porque yo decía, yo no me puedo quedar así, de verdad que se me va a pagar el resto del tiempo. Y fue como que en el momento que ya pude hablar, fue como si se me abrieran las puertas para un día extraordinario con el que tenía. Un día de comunión con el Señor, de disfrute de mi relación con Él, disfrutándolas a ellas, disfrutando mi vida en paz. Y entiendo el ataque donde Amalek me estaba llevando por la retaguardia y delante tenía una tormenta y a los costados tenía, qué sé yo, montañas y todo se iba cuadrando para llevarme a un punto donde yo estuviera sin escapatoria y echar a perder lo que Dios tenía planeado para hoy. Sin embargo, tan sencillo como el perdón. Qué poderoso es el perdón. He hablado con parejas que les digo, su situación está horrible, horrible, imposible. Es imposible. Esto es un ajedrez donde todo está en jaque mate. Pero está el perdón. Si tú lo perdonas a él y él te perdona a ti, en un segundo, todo se arregla. Así, pero milagrosamente todo se arregla. Ahora, se dice fácil, pero esa salida es un mundo todavía. La de pedir perdón a Dios, pedir perdón al prójimo, perdonarme a mí mismo y decir a partir de ahora borrón y cuenta. ¿Y por qué me agarré tu comentario? Porque nunca nos parecemos tanto al diablo que como cuando nos justificamos. Ese es como cuando el bebé dice, mira, salió igualito el papá. Bueno, cuando estás justificándote, de verdad el reino espiritual dice, igualito es su papá el diablo. Bueno, Jesús les decía a ellos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Ahora, cuando nosotros, ahora como creyentes, somos hijos de Dios, pero todavía nos quedan facciones de nuestro antiguo padre. Esa es la justificación. Yo soy así. Algunas veces. Algunas veces no hace falta que yo hable para justificarme, sino que actúo de una forma donde digo, yo tengo derecho de vez en cuando a hacer mi berrinchito en casa para recordar quién más aquí. ¿Ok? O de vez en cuando, la verdad es que este inepto se me tiró en el semáforo. Yo tengo derecho a pegarle su cepitazo, María, ustedes. Y no tienes derecho, ¿sabes? No tienes derecho de vivir en la carne un segundo. No tienes derecho. No lo tienes. Cada vez que tú vives en la carne un segundo, estás yendo en contra de la redención que recibiste en la cruz, estás añadiendo pecado a la cruz y estás nuevamente diciendo, la verdad es que mi padre, antiguo padre, no era tan feo, yo no quiero dejar sus otros. En fin, la justificación, como decía Rafa, es tremenda. Ok, entonces, ¿no qué? Fruto de la tierra. Ahí trató de pasar una ofrenda sin sangre, ofreciendo algunas justificaciones. Eso es un rato, sí. Se quedó en ofrenda sin sangre. ¿Ah? No, ya. Ah, lo que pasa es que a mí se me cerró y otra vez volví a Ah, entrar. ¿en serio? Bueno, voy a Bueno. dejar de ahí. Dice, Caín trató de ofrecer una ofrenda sin sangre, coma, ofreciendo para su justificación el fruto de la tierra. Y esto no podía ser aceptado por la enseñanza de Génesis 3:15. Por la enseñanza de Génesis 3:15. Tú ahorita dijiste. Estás hablando solo porque esta banca, ¿verdad? ¿Quieres que te vea? No, yo le Ah. Pero amigo, llamando la atención. Ah. Sí, lo hago, tranquilo. no, ya no puedo decir nada. No, Ven, ustedes son muchos, quiero, paren. Ah. Dile. no, es que tú dijiste que cuando no se justifica uno inventa una verdad Ajá. y te quedas en tu mundo paralelo, en tu verdad, Ah. separado de Dios. Ujú. Pero tú sabes que estás separado de Dios, porque duele. Te das cuenta que estás separado de Dios, tú lo sabes. Entonces tú sabes que no es verdad. Exacto. No es verdad nada. Tú lo sabes. Sí. Entonces, o sea, No sabes, el Espíritu Santo te da testimonio, tu conciencia te da tú testimonio. sabes que no es verdad. Tu relación. Te quedaste pegado, Ajá. pero no es verdad. Claro. Porque ya lo sabes, porque ya hubo el corte. Ujú. La línea está cortada. Así mismo. La sensibilidad de vivir con esa línea conectada, cuando se pierde esa conexión, automáticamente te das cuenta. Claro. Además, hay como cuando uno justifica, uno pasa todo el día maquinando la justificación. Añadiendo. Añadiendo la Ah, no. justificación. Ya eso Ya, exacto, ahí la antigua naturaleza empieza a traer evidencia y de repente Sí. saca los archivos históricos, porque en 1944 esta señorita hizo y empiezas a añadir y la jurisdicción y dice aquí y además, no, ojos mamá, es igualita y empiezas a escalar y añadir más y más. ¿Con qué? ¿Con qué deseo? Engañoso es el corazón y perverso. Cuando dice corazón es el gobierno de la antigua naturaleza, más que todas las cosas. Planifica perversamente que tú, que ya que estás en esa separación, el ladrón, perdón, no, sí, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces, ya que te hurtó la comunión con Dios, ahora mata esa capacidad, esa línea que tú decías, y ahora sí, ahorita que estamos en casa, dicen, hagamos fiesta. Ahorita que estamos en casa, rompamos todo lo que se pueda antes de que este tipo vuelva a sus sentidos. Y entonces dañas relaciones, dices palabras que no debes, dices cosas, afectas, y empieza ese registro a quedar dañado hacia el futuro.
Y quizás tú salgas adelante, pero a lo mejor las personas que están a la par tuya no salgan adelante. Y además, los que tuvimos tendencias en el pasado, pecaminosas que todos, automáticamente la antigua naturaleza lo que va a hacer es ofrecerte. Te las va a ofrecer. Entonces, ya que estamos caídos, ¿por qué no damos una vuelta por el mundo? Así te las va a ofrecer. Y ahí te das cuenta de que estás en la voluntad del diablo y no de la chica. Y sobre todo también, o sea, cuando lo haces con un hermano creyente o alguien de la iglesia, pero cuando estás ante un no creyente, la justificación va a seguir creciendo, porque eso se convierte, quizás con un hermano tú vas, le dices perdón y termina ahí, pero cuando estás con alguien no creyente empieza como un contrapunteo. Yo te dije, en ese, una nube peor, ¿no? Sí, no solo eso, sino que dice, ¿cómo es que dice? Como fuente, Turbio manantial corrompido. como fuente turba y manantial corrompido, y así justo que cae delante del impío. Se desecha a perder todo. Todo. Bien. Ok, Génesis 3:15, ¿verdad? Me lo de Flor, por favor. Para que te vea Juan. Ay, qué bárbaro. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Punto y seguido. Caín reconoció que Caín reconoció que Dios era el origen de todo don natural. Coma, pero rechazó la manera, Perdón, Guille, ¿de todo qué natural? ajá, coma, pero rechazó la manera, Un poquito. Perdón, pero Caín reconoció que Dios era el origen de todo. don natural, Ah, don natural, pero rechazó la manera en que Dios quería ser adorado. Pero rechazó la manera en que Dios quería ser adorado. Y que antes le había sido revelado. Mira qué curioso, en Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Todo esto es el don natural. Todo esto es lo que está en la naturaleza que el hombre le ofrece a Dios. Todo lo que el hombre le puede ofrecer a Dios es lo que Dios le dio de antemano. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo, de convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Todo eso es el don natural. El hombre que tomó la ruta de Caín es el que sigue ofreciendo el don natural. Ofrece lo mejor de sí. Pero lo mejor de sí es una ofrenda sin sangre. Contradice la promesa de Génesis 3:15, perdón, de la cabala de Flor. Cuando dijo que él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Herir en la cabeza es la ofrenda con sangre. Punto y seguido. Caín quiso hacer algo nuevo. Caín quiso hacer algo nuevo. Hechos 17:21. Hechos 17:21, me lo lee Juan Carlos, por favor.
Hola, Hola, amigo. no me quedo pegado. No, está bien. Ok, Hechos 17:21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Muy bien. Perdón, coma. Coma. Pues al no conocer la vida que contenía la revelación divina, pues al no conocer la vida que contenía la revelación divina, tenía que buscar algo nuevo que lo satisficiera religiosamente. Tenía que buscar algo nuevo que lo satisficiera religiosamente. Segunda Timoteo 4, del 3 al 4. Si de hecho satisfaciera no existe, satisficiera. Del 3 al 4. Segunda Timoteo 4, del 3 al 4. A ver, me lo leen a Pito, por favor. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Ok. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muy bien, punto y seguido. Por otro lado, Abel, coma. Por otro lado, Abel, coma. Conforme a la enseñanza dada antes en Génesis 3:21, llevó una ofrenda con sangre. Llevó una ofrenda con sangre, coma. Reconociendo que él era un pecador. Y por lo mismo necesitaba un sustituto. Y presentó ante Dios un cordero sin mancha. Coma, abren comillas, el mejor de su ganado. Cierran comillas, el mejor de su ganado. Coma, lo cual hablaba de la perfección del Mesías. Que él sabía que era necesaria para salvarlo. Salvarlo. Es curioso cómo incluso las situaciones que se viven en ese momento, después del Getsemaní hasta la cruz, van haciendo que se cumpla la ley sin que Jesús tenga injerencia sobre ellas. Por ejemplo, tanto Anás como Caifás, como Herodes, como Pilato, concluyeron que no había en este hombre nada digno de muerte. O sea, que no encontraban por qué. Pero el pueblo pidió la crucifixión. Y tuvieron que inventar testimonios falsos para poder pues, lograr el aval para matarlo. Pero ellos estaban haciendo el trabajo que hacían los jueces cuando una ofrenda iba a ser ofrecida en la Pascua.
La Pascua, así como son kosher, incluso en la Pascua, alguien con rango religioso tenía que venir y decir, ese animal perfecto cumple con las características. Es perfecto para el sacrificio. Entonces ellos estaban poniendo el sello de que él era perfecto para el sacrificio. No, nunca hizo pecado, ni selló. Nunca, ¿cómo es que dice? Bueno, nunca selló pecado. Guille, Dime, hermano. entonces eso quiere decir que cada vez que se había un holocausto, era un recordatorio del Mesías que venía. Cada vez que lo hacían, era un recordatorio y lo iban recordando, 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 hasta que vino y se acabó el holocausto. Sí, y recordando la enseñanza y poniendo su expectativa en el que vendría, en el Cordero que iba a venir de parte de Dios, porque no, todavía no había ocurrido la cruz, sino que estaban poniendo sus ojos en que un día vendría el verdadero Cordero enviado por Dios, que sería el perfecto y que quitaría el pecado de ellos. Mientras tanto, solamente estamos en el ritual de poner nuestros ojos en ese perdón. El Cordero per se no podía quitar el pecado de nadie, pero demostraba con una obra la fe que había en el corazón. Ahora, hoy leía a Santiago y Santiago sella ese punto, dice, fe sin obras es muerte. La obra es la que confirma que la fe está en el corazón. O sea, no puedes decir, tengo fe, pero no tengo obras, porque si no, la fe es muerta, ¿no? Es como dice un cuerpo, así como el cuerpo sin espíritu es muerto, así la fe sin obras es muerta. Entonces, yo sé que tengo fe porque se nota fuera en mis acciones. Entonces, el ir y presentarse con el Cordero, él decía, estoy arrepentido y mi sacrificio un día vendrá, y lo representamos con esta bénica. ¿Vas a decir algo? No. Ah, es que estoy buscando. Pero es interesante porque prácticamente Herodes en las Caifás estaban haciendo el trabajo de los sacerdotes, como revisando el cordero, que no tuviera nada, que estuviera completamente limpio. No, si Dios se burla en la cara de sus enemigos. Pilato, cuando dijo, he aquí al hombre, estaba dando a entender que eso es la humanidad. Ese trozo de carne golpeado y a punto de pagar en el juicio era la humanidad. Cuando Caifás dice, es necesario que uno perezca y no que muera todo el pueblo, porque dice ahí mismo, estaba profetizando que había un sustituto por el pecado, por el pago de los pecados. Ellos no, ellos fueron parte de todo así como aquel caso de, ¿cómo se llama? El rey Asuero con Amán trabajando en favor de Mardoqueo, sin que ellos supieran, lo que estaban era colaborando para que la voluntad de Dios se hiciera, y Dios en el cielo diciendo, ah, qué lindo me quedó, es un chiste, el hombre es un chiste, cree que domina algo cuando en realidad los tengo a todos delante de mis ojos. Ok, ¿dónde quedé? Para salvar. Punto y coma. Abel sabía que su Mesías era Dios. Abel sabía que su Mesías era Dios. Hebreos 11:4. Ok, entonces me lee Cristian, Génesis 3:21, y George, Hebreos 11:4, por favor. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, implícitamente nosotros podemos entender que las pieles no las vendían en ningún comercio. Hubo que sacrificar a un inocente, hubo que tomar alguno o varios animales de la creación y Dios escoger y decir tú y tú y tú, sacrificarlos para tomar lo que de su muerte salió, que fueron sus pieles, y vestir la desnudez del hombre, el cual había previamente decidido autovestirse con el producto de la creación. Entonces, la figura de la redención, la figura de la religión, está impregnada en toda la traza del hombre. Es que nosotros no lo veíamos hasta que ya la Biblia nos abre los ojos y empezamos a notar y decir, wow, qué increíble todo esto. Increíble cómo la palabra de Dios nos va dejando el patrón de todo, desde la caída del hombre hasta la redención en la cruz,
y además nos muestra la soberanía de Dios, que es el mismo Dios que hoy escucha mis oraciones. Ahorita que les hablaba de mamá, lo que sea. O sea, hoy estamos nosotros viviendo situaciones en las cuales Dios nos confirma que Él es el mismo que está en gobierno de esas situaciones, con lo cual puede darles un giro, como es que decía yo, un cambio inesperado de condiciones. En el momento que Él quiera agarrar, meter todo en el licuador, una Thermomix, y hacer un picadillo y sacar de eso una obra maestra para el gloria de Dios. Y así lo hará en todos los casos. El trasfondo de la higuera, porque digamos, vamos un creación, pero el trasfondo de la higuera es precisamente no tenía sangre, o sea, no se derramó sangre para yo vestirse, ¿no? O sea, entendiendo que Adán y Eva todavía no sabían cómo cubrirse, me imagino, y ahí Dios los instruye poniendo el sacrificio y derramando la sangre. Sí, sí, exacto, muy buena observación. Ahora, ellos no sabían, pero la actitud lógica del amor, ¿qué te llevaría a hacer? Acercarte a tu padre a preguntar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Fui engañado. ¿Ah? Sí, decir, Señor, y eso es lo que me dijiste, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me limpio? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Pero ya viste que el pecado afectó. Y como afectó, puso una creatividad, lo que decíamos ahora con la mención parental, errónea, que los hizo creer que de esa manera ellos podían salir adelante del error y empezar una ruta independiente de Dios. Como diciendo, bueno, ya se quedó atrás, ahora yo lo voy a hacer a mi manera. Y notamos que el pecado afecta el amor con Dios y la comunión con Dios, porque ellos no buscaron a Dios como primera opción, buscaron resolver. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Cristian, ¿verdad, amigo? Giorgio. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Muy bien. Punto de partida. En Caín comenzaron todas las religiones falsas. Bueno, cuando ustedes me escuchan hablar a mí de religión, yo estoy simplificando este concepto, la religión falsa. Que sí existe la religión verdadera. Pero la religión verdadera es la relación con Cristo. Religión es comunión con Él. Lo que brota de esa comunión es la religión verdadera, la transformación que Él opera en nosotros. Pero cuando hablamos de religión, generalizamos a la religión falsa. La que no es esa es todo lo que nosotros le decimos religión. Entonces, o sea, entendiendo también ese concepto de religión y entendiendo Adán y Eva, o sea, naturalmente el hombre va a buscar justificarse y en esa justificación hacer obras que en su mente, pues él cree que va a ser algo bueno delante de Dios, independientemente de que estés bajo alguna religión católica o lo que sea, porque así te nombres ateo, siempre vas a buscar como la manera, o sea, la conciencia te va a confrontar el pecado en el que estás y tú vas a buscar justificarte y esa, de alguna manera, siempre estás en una religión. Exactamente. O sea, esas obras son las que Hebreos le llama obras muertas. Son todo lo que tú haces tratando de autoconvencerte de que saliste adelante, que arreglaste, que estás satisfaciendo algo delante de esa imagen que tú tienes que complacer, el Dios autocreado, en el caso de los religiosos. Pero todas esas obras lo único que van a producir es un vacío interno. Fíjate, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, obras, y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ves? La única forma de que el ateo o el religioso o incluso el cristiano que está tratando de hacer cosas y no arreglando su relación con Dios, se quite de sí mismo esa conciencia de no estar a cuentas, es con la sangre de Cristo, la cual dice ahí que se ofreció
limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Es decir, yo afecto mi comunión con Dios por algo que pasa. De manera natural, mi antigua naturaleza me ofrece un escape. Hacer obras o ignorar o qué sé yo. Entonces, por algún momento yo, con eso que me ofrece, yo trato de sobornar mi conciencia. Dañé aquí, pero mira, viene y hice esta gran obra. Esta obra social o hice algo, ¿no? Ayudé en algo a alguien o hice algo. Entonces pongo sobre la mesa esa gran obra y tapo lo que pasó. Digamos, lo que ocurrió es esto y yo vengo y pongo encima una caja de alimentos para repartir a los pobres. Entonces, la conciencia por un momento dice, ok, bueno, hay mucho aquí que discutir, etcétera. Y por un momento ella se da por satisfecha. Dice, bueno, ya esto lo vamos a revisar, sigue adelante. La vida continúa durante un tiempo, pero la conciencia revisa y dice, no, este sacrificio es una obra muerta. No satisface lo que Dios pide para estar a cuentas y vuelve otra vez el vacío. Ese es el producto de una obra muerta. Vacío otra vez, vacío otra vez. Y ese vacío es el que produce problemas interpersonales. Ese es el apóstol Pablo persiguiendo cristianos. Pero Dios le dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Dice que él respiraba acechanzas y muerte por el duro trato de su conciencia, de su corazón, acusándolo de que él estaba mal con Dios y él vivía haciendo cosas para Dios, pero su conciencia lo acusaba y él más bien todo eso lo hacía sacar dentro de un fuego que lo quemaba y que lo ponía en contra de su prójimo, a perseguir el prójimo, hasta que no fue la sangre de Cristo la que lo limpió, ahora sí, todas esas obras muertas y le dio paz. Nosotros, cuando nacimos de nuevo, eso es lo que ocurre, por eso hoy duermes en paz, por eso hoy tienes una vida que a lo mejor no es perfecta, pero estás bien con Dios y eso la hace perfecta. Hoy estaba discipulando a Sebas y le explicaba yo y le decía, amigo, cuando estemos en el cielo, no importa nada lo que haya pasado aquí en la tierra, solo el hecho de estar ahí y decir, no puedo creer que yo esté acá. O sea, vamos a ver y pensar en la persona que nos habló y vamos a decir, Dios, qué momento que tú hayas puesto a alguien a hablarme y explicarme el evangelio y sacarme a una nueva versión de mi vida donde todo se lavó. Y cuanto más si vivimos, ahora sí, ya para no hacer obras muertas, sino realmente permitirle hacer las obras que son agradables delante de él por medio de Jesucristo. Ok. En Caín comenzaron todas las religiones falsas, coma. Esto es curioso porque el autor de todo eso es el diablo. Entonces el diablo te ofrece rutas, incluso donde tú vives bien, incluso donde estás hablando de Dios, incluso donde eres una buena figura, un buen ejemplo, un buen mil cosas, y él no tiene problema con eso. Él lo que quiere es mantenerte separado de la comunión con Dios, engañado de tal forma que parezca, pero que no estés. Una pregunta, en ese sentido, el tema, o sea, cuando creo que es Pablo, cuando dice que el evangelio no se trata de palabras, sino de poder. Estando en esa condición caída que tú mencionas, que uno sigue andando y andando, ese poder es lo que tú pierdes realmente en la obra muerta. ¿O existe ese poder que te puedes autoengañar? Se van. Ahora, puede ser que una persona tenga mucha persuasión, tenga aptitudes, liderazgo, cosas, habilidades. Entonces pareciera que hay poder, pero realmente no hay poder. Lo que está ocurriendo básicamente es una persona habilidosa para liderar, para guiar, para no sé, para convencer, para que la gente lo sigue por su liderazgo natural. Pero el poder que proviene del Espíritu Santo no está brotando a través de él y no se ve en las personas. O sea, en ellas no hay victoria sobre el pecado, no hay transformación, no es estoy dejando mi vida antigua atrás, estoy ganando las almas, estoy viendo algo sobrenatural en mi matrimonio, están ocurriendo cosas que solamente el poder del Espíritu Santo está obrando. ¿Ves? Sí puede haber mucha gente y muchas cosas, hay un concierto precioso y mil cosas, pero eso es lo que hace falta. Yo tengo un amigo que es productor de eventos y yo le puedo decir, hazme un evento cristiano
Y pareciera el avivamiento del milenio, porque el tipo va a hacer YouTube en cristiano, me explico, y va a aparecer, y los muchachos van a llorar, y las luces van a ser increíbles, y las camisas van a estar hermosas, y los vasos van a ser preciosos, y todo va a ser hermoso, pero no hay poder. Lo que hay es emoción, lo que hay es bulto, gente. Ese es el punto. Nosotros tenemos que ser súper cuidadosos de eso y revisar nuestras vidas y decir, en mi mes discipulado hay poder o hay entretenimiento. Porque, o sea, el diablo está metido por todos lados tratando de engañarnos, de todas formas. En esta reunión hay poder o hay entretenimiento, hay como un espíritu donde realmente estamos viendo, por ejemplo, yo oraba por ustedes, oraba por la iglesia, pero mi oración no es que la iglesia crezca. O sea, quiero que crezca porque creo que la gente conozca a Cristo, pero mi oración es que ustedes dejen atrás, que perdonen, que quieran vivir en santidad, que hay una marca de consagración en cada hombre. Eso es poder. O sea, que los hombres andemos por este mundo deseando estar debajo de la mano de Dios en el temor de Jehová. Eso solo el poder de Dios lo puede hacer. Eso no lo haces con marketing. Bien. Ok, en Caín comenzaron todas las religiones falsas, la esencia de las cuales es 2 puntos. La esencia de las cuales es 2 puntos. El hombre viene a Dios a su propia manera. ¿Cuál es la filosofía que reina hoy en día? Bueno, si a ti te sirve, está bien, quédate. O sea, yo me invento la versión que me dé la gana de Dios y si te sirve, entonces esa es tu verdad. Ahora, lo que pasa es que tiene un error de lógica gigante. O sea, si a ti te sirve y a ella le sirve lo de ella, entonces ya hay 2 verdades. Y cuando hay 2 verdades, no hay una verdad. Y cuando el Dios de ella y el Dios tuyo son dioses que no son el mismo Dios, entonces hay una incongruencia. Entonces, no hay una verdad absoluta, sino que todo es relativo a lo que cada uno quiera definir. Y cuando todo es relativo, nos damos cuenta de que todos están engañados, porque no hay una verdad absoluta. En cambio, en la religión verdadera del cristianismo, dice, esta es la verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, esta es la verdad. Que Cristo murió por nosotros. Para pagar nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. Y que resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras. Eso es lo que nos da a nosotros la verdad. Estamos excluidos de la gloria de Dios. Y Él, con su sacrificio, nos volvió a unir. Esa es la verdad. No es un criterio personal, no es qué opinas tú de eso, no es cómo tú ves eso. No, a mí lo que me sirve es Buda, a mí lo que me sirve es Mahoma, a mí lo que me sirve es Krishna, a mí lo que me sirve es, qué sé yo, el Papa. Y con tal de tenerlos a todos en un espíritu ecuménico, donde todos convivimos sin diferencias, entonces no está verdad, porque hay una incongruencia. Ok, el hombre viene a Dios a su propia manera, punto y seguido. Permiso, una pregunta. Ajá. Que es que me quedo con eso, pero entonces, típico que te dicen que entonces se impone una religión. Bueno, ya sabemos nosotros aquí que esto no es una religión, pero entonces, ¿qué respondes a eso? Saca la Biblia. Dice, no es lo que yo vivo, no es ninguna religión, es lo que dice la palabra de Dios. Sí, pero pues, entonces, digamos, dirá como que eso es lo que es para mí. Entonces, ¿ya qué respondes con eso? ¿Sabes? No, si tú descartas la autoridad de la palabra de Dios, le dices a la otra persona, entonces ya ahí sí, mejor hablemos de fútbol. Yo, ¿cómo cierro la conversación dentro? No, si tú desautorizas la palabra de Dios, entonces lo único que te puedo decir es, lo que crees te da paz. Basta su conciencia. ¿Estás sacando adelante tu vida, tu matrimonio? ¿Realmente te deja dormir en paz? ¿Tienes certeza de vida eterna en lo que crees? Si eso es así, los sanos no tienen necesidad de doctor, sino los enfermos. Entonces sigue con tu salud. Pero su conciencia lo va a cachetear por dentro y le va a recordar que tu anoche, la droga que se metió, el rollo es que anda, y la conciencia le va a decir, venga acá, papá, déjenme vivir.
y la conversación. No, y seguro uno no sabe, pero su conciencia le queda ahí. Es que te lo digo, no, porque tuve una conversación rápido con una amiga que yo, que está bien, que me decía eso, como, es que, pero es que eso te sirve, eso no, yo soy musulmana, entonces yo le decía eso, como, ok, está bien, y eso te ha servido, como que ya olvidémonos de todo, como, esas son ¿cuáles son tus montañas? ¿Qué es lo que, qué es lo que no has podido salir adelante? No, para mí, mira, la verdad es todo, y no fuera, y yo, ok, pero yo digo, ay Dios, pero entonces están en paz, no es como aquí que yo creo que todo el mundo tiene necesidad o no sé. Bueno, tal vez quizás está en un tiempo de su, pues sabes que Dios nos pone a todo ser humano, en un proceso de renovación para arrepentimiento. El Espíritu Santo está siempre haciendo un trabajo antes de la salvación. Ella puede estar en un tiempo temprano, a lo mejor está muy cerca y sabe fingir muy bien, a lo mejor no tiene confianza como para ponerse a llorar y decirte, no, estoy metido. Entonces, los corazones, decía Charles Spurgeon, hay que abonarlos con lágrimas para que la palabra de Dios pueda caer y brotar. Entonces, las lágrimas del obrero de trabajo personal son indispensables para que los corazones se ablanden. Entonces, ahora, oras por ella, mantente orando por ella y que Dios la ablande, ya sea nuevamente dándote la oportunidad de hablarle o que otra persona más en el futuro, de ahorita o dentro de 15 años. Todos somos productos de alguien que lloró o una cadena de personas que lloraron y estuvieron pendientes de nosotros. Ok, vamos a Amigo, una pregunta que siempre me ha llamado la atención. Hablando del caso específico de que le estás hablando a alguien, ¿no? Ajá. Porque Dios te puso en el corazón dirigirte a esa persona a través de un tratado, a través de hablarle. Eso ya de por sí es un hecho de que Dios está buscando a esa persona. Total. No, ya, eso, ¿No? ya ahí se O ve sea, la obra de gracia de su vida. ya, por ejemplo, yo lo interpreto así, ya ahí no es un tema como que la persona, bueno, se siente bien con lo que tiene, sino que por qué Dios me envía a mí a hablarle Qué a él. buena observación. Exactamente. El solo hecho que estés hablándole, o sea, va a sonar raro lo que voy a decir, pero nosotros somos una muy buena noticia para esas personas. Tenernos enfrente, tenernos con un folleto en la mano, es la materialización de un designio de Dios en el cielo, de ir a buscarla, de ir a traerla. Entonces puedes tener plena confianza de que si le estás hablando es porque Dios está detrás tuyo, el Espíritu Santo está al lado tuyo, la conciencia del tipo está dentro suyo y todos están trabajando así como un equipo de 4, diciéndole tienes que arrepentirte, ahora o adelante. Entonces sí, plena confianza es. Exacto. Sí, entonces Dios en ese momento supongo yo que empieza a hacer cosas en la conciencia de esa persona. Exacto. Digo yo. O en algo No, que... así es. Así, o quizá ya empezó desde antes y va a usar para reforzar tu testimonio, tu vida. Lo que le dices, lo que le compartes, el folleto, lo que sea, lo va a usar totalmente, en total. O sea, fíjate lo que dice 2 Corintios, y ya con eso terminamos. Dice en el 2:14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, tú vas por ahí y vas llevando un aroma de Cristo por donde vas. Eres una excelente noticia a este mundo. Para este mundo, y un día perseguirán a la iglesia al punto de querer exterminarla, ¿no? En los últimos tiempos, pero aún así la iglesia es la mejor noticia que este mundo tiene. Somos grato olor de Cristo por donde vamos, dice el 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Claro, la persona a la que tú le hables y se convierte, te ama porque Dios lo usó para salvarte. Pero míralo, el pasaje no termina ahí. Y dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, ¿cómo una persona puede terminar siendo un grato olor si el tipo se perdió en el infierno? Bueno, claro, porque Dios también te usó delante de él para dar testimonio de la verdad. Testificar es lo que nos corresponde. Se convierta o no se convierta, nosotros estamos exaltando la justicia y perfección de Dios delante de esa persona. Y Dios va a usar nuestro testimonio, ya sea porque se convirtió o ya sea porque no se convirtió, porque el día de juicio le va a decir, y te envía José, y además aquella persona te dio un folleto, y además aquel vecino te invitó a la reunión, y además tenía tu tía, tu prima y tu no sé quién orando por ti. Ese es el grato olor de Cristo en los que se pierdan.
A esto ciertamente olor de muerte para muerte, el caso que estoy diciendo, y a aquellos, olor, a los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pregunta retórica, dice Pablo. Imagínate el negocio en el que estamos. Ninguno de nosotros es suficiente para eso. Debemos depender del Señor porque estamos llevando el olor de Cristo por donde vayamos. Déjame terminar el párrafo. Manera, ¿verdad? Punto y seguido. Con la ofrenda que trajo, Caín trató de negar que era un pecador sentenciado por Dios a la condenación. Punto y siguiente. A la condenación, punto y siguiente. Él insistió en acercarse a Dios confiado en la dignidad de su persona. Ofreciendo los frutos de la tierra. Que dicho sea de paso, Dios había maldecido anteriormente. Punto y coma. En el fondo, esto era un insulto a Dios y un rechazo al Mesías. La ofrenda que el Espíritu choca. La ofrenda que Dios había prometido. La conciencia. La ofrenda que Dios había prometido. Punto de aparte. Bueno, te hablo. Okay. En Génesis 3:21. Había prometido, perdón. Ya, punto de aparte. Punto de aparte. En Génesis 3:21 está la enseñanza que Abel aplicó de forma práctica en Génesis 4:4. Punto y coma. Debemos aprender que Dios nos ha dejado su palabra para practicarla. Coma. Pues solo así comprenderemos su contenido. Coma. Como Abel, al poner sus manos sobre un cordero sin mancha y tener que matarlo por sus pecados. Ok, entonces, Denis, me lees Génesis 3:21 y Titi Génesis 4:4, por favor. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ok, lo dejamos ahí. Ok, Aileen, ¿quieres terminar hoy, por favor? Padre, muchísimas gracias por este
nuevo llamado de atención, Señor, para llamarnos a poner nuevamente la mirada sobre el Cordero, perfecto Cordero que tú sacrificaste por nuestros pecados, Señor, para no solamente darte al cielo, sino también para que nosotros vivamos en la tierra, para manifestar al mundo, Señor, las gracias de tu gracia y tu infinita bondad, Padre. Señor, gracias por recordarnos que somos buenas noticias. Gracias por recordarnos que tenemos una misión en este mundo, que nuestra vida no es nuestra, Señor, que tenemos un propósito por el cual levantamos todo el día. Señor, te pido por favor que nos sigas moldeando, haciendo esos admirables fieles de los misterios de tu palabra. Señor, que podamos todos los días profundizar en tu amor, en tu conocimiento, para que sea eso lo que reflejemos al mundo. Te pido, Padre, por nuestros hogares, para que sean nuestros hogares también testimonio ante este mundo que está tan perdido. Y te pido sobre todo, Dios, que, Señor, que el buen pastor esté siempre rodeándonos, buscándonos, llamándonos de vuelta cuando estemos bien. Dios, que no nos deje caer en manos del cazador. Señor, que cumple sus promesas de llevarnos tu voz hasta el final. Todo esto te lo pido, Señor, y te agradezco una vez más por esta situación más grande en el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana. Hasta mañana, muchachos. Que Dios los bendiga. Que descansen. Chao, Juan. Chao, gracias. Chao, amigos. Hasta mañana, bye. Bye. Bye, bye.